Erev Tov, Shavua Tov. Muy buenas tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Retomamos una vez más nuestro circuito a través de este libro que se transforma en un diario de vida y en un diario debido, separado también y todo junto, pero con otros. Tal vez porque Coelet nos ayude a descubrir todos aquellos aspectos que nos pertenecen, que son muy nuestros y que no siempre nos animamos a poder compartir con nosotros mismos ante todo, en un pensamiento reflexivo, porque prácticamente como explicábamos hace unos días en otro ámbito, a veces tenemos miedo de pensar tanto sobre nosotros mismos, porque genera un compromiso real, ese volver a pasar sobre uno mismo es a veces la necesidad de poder crecer, yo la llamo, y a veces ese crecimiento nosotros pensamos que es solamente para los niños y no para los adultos. Pero los adultos tenemos que crecer a diario, tenemos que crecer no solamente con los golpes de la vida, sino también con los éxitos. Por cierto que los fracasos a veces se enseñan un poco más, pero el rey Salomón nos lleva a nosotros a poder entender un escenario vital que es este que nos lleva a nosotros a entender y a comprender que la vida es una vida que tiene y debe alcanzar un sentido. Tal vez por eso quisieron los Jajamim, Ligonos et Coelet. Por eso decíamos que tal vez quisieron en última instancia quitarlo, retirarlo de circulación, porque obviamente tal vez, creo yo, no como una crítica a esa función, sino, creo, por sobre todas las cosas, por el temor de que las personas no pudiesen comprender el punto, el fixed point, más que el punto, aquel lugar a donde Coelet quería llegar. Y tal vez, bueno, cada generación, Dor Bedor Dor Bajajamab, cada generación con sus intérpretes, cada generación con su tabla. Es ese intento de poder alcanzar a través del pensamiento de aquello que representa la dimensión humana por naturaleza y para lo que el Akadosh Baruj Hu nos creó en este mundo, quiere decir que nos seamos a imagen y semejanza, que podamos ejercitar esa facultad racional. Y es por eso que los Jajamim tal vez pensaban en guardarlo, lignos es como guardarlo como un tesoro. Y guardarlo como un tesoro quiere decir que no esté expuesto, porque todo el libro de Coelet es una exposición que hacemos cada uno de nosotros. Y es bueno que lo hagamos, por lo menos en la vida, en el año, en el mes, eh, en el día, porque siempre nos lleva a algún punto de reflexión sobre lo que hacemos. Muy bien, estamos en el capítulo 7. Habíamos alcanzado ya el versículo 19. Dice el rey Coelet, a partir de este versículo que tratamos hoy, a Jochma ta'uz lejajam. La sabiduría dará fuerzas, fortalece al sabio, me asará shalitim asher hayu ba'ir, más que 10 gobernantes que haya habido en la ciudad. No cabe ninguna duda que lo que es la sabiduría para el rey Coelet es un punto esencial, si no elemental. Todo lo que es su pasaje a lo largo de este libro, de los 7 capítulos que hemos compartido ya a lo largo de este recorrido, todos sabemos qué lugar ocupa la sabiduría. A Jochmata Oz le Jajam.
La sabiduría, dice el rey Coelet, Ta'uz, quiere decir, significará la fortaleza, Ma'uz, pero también representa el mahsé, lo protectivo del hombre sabio. Y por cierto que esa sabiduría que actúa como esa potenciación y que actúa por sobre todas las cosas como un elemento de protección, es aquello que habrá de salvar, de defender al sabio en tiempos de angustia. Dice que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 gobernantes, quiere decir, de 10 personas que tienen el poder. Y sabemos, obviamente, que los shalitim son la dimensión de personas que, bueno, de que nos ha legado este siglo XXI el término del poder, aquellos que gobiernan por el poder, pero no por la sabiduría. Más que 10 gobernantes que haya habido en la ciudad. Y esos gobernantes dirigen la ciudad con fuerza, con todo su poder, pero así todo, por más que tengan poder, no la pueden salvar de sus angustias o de sus enemigos eventualmente. El valor de la sabiduría. Actuar con sabiduría es patrimonio de nosotros, del hombre sabio. Pero a veces uno ve que la sabiduría y el poder, el rey Coetes lo deja claramente establecido, no son compatibles. No son compatibles, lamentablemente. Se necesita mucha humildad para que el poder pueda tocar las puertas de la sabiduría y cobijarse dentro de ella. Y no todos logran ese proceso de humildad, esa cuota de humildad. Y por lo tanto la sabiduría se ve arrollada, no desarrollada, por el poder. Y en última instancia sufrimos el embate de una autoridad en donde lo que más sentimos es el dolor y la impotencia que genera eventualmente ese no poder hacer. Cuando hablamos de sabiduría, podemos hablar tranquilamente del espectro judaico de la sabiduría. Y si lo quisiéramos comparar, ese espectro judaico de la sabiduría, ¿por qué el judío estudia? Y compatibilizarlo o compararlo, mejor dicho, no compatibilizarlo con Grecia, ya que estamos en el mes de Tebet y ya prácticamente hace un mes atrás casi comenzamos a celebrar Hanukkah, aunque parezca mentira. El griego también estudia. La sabiduría forma parte del griego. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo de Grecia y el mundo del hebreo? Entonces, el hebreo, el yehudí, estudia para venerar. Todo lo que la sabiduría le va a dar al hombre sabio es irat shamayim. Es decir, concebir de que existe un ser celestial, supremo, que está por encima de todo. Eso le va a dar al yehudí como resultado de su sabiduría. El judío estudia para venerar. ¿Y el griego para qué estudia? Para tener poder. Porque el ser sabio también genera en el ser humano esta sensación de poder. Entonces no hay ninguna duda de que son diferentes concepciones, son diferentes comprensiones de una misma realidad. Y no me cabe ninguna duda que aquí lo que tenemos nosotros es la sabiduría del hombre hebreo, que estudia para venerar. Y el griego estudia para tener poder. Así quedamos en esta franja. No utilizar la sabiduría para el poder es la tendencia en el pueblo hebreo. Y por eso dice el rey Coelet en su versículo 19, a Jochma ta'oz lejacham. La sabiduría dará fuerza, dará protección, será el escudo del sabio
más que 10 gobernantes que haya habido en la ciudad. Entonces explica aquí el Rab, como quiera que el autor había dicho, y tampoco hayas de ser sabio en exceso. Lo dijo anteriormente, pero bueno, esto fue el día de ayer. El día de hoy es la sabiduría dará fortalezas al sabio. Ahora vuelve a explicar que no existe cualidad superior a la sabiduría. Sin embargo, y esto es lo central, previene al hombre, dice Ibn Ezra, previene al hombre que no se dedique a ella con exclusividad, para que así le dé a su cuerpo la porción que le corresponde, para que pueda vivir. La sabiduría, como una expresión totalizadora del ser humano, es lo que te caracteriza como persona. Pero la persona, no podemos ver en la persona solamente una cabeza. No podemos ver en él solamente, como solemos decir en un español muy porteño, de una persona sabia, que es un bocho. ¿Qué significa bocho? Bocha, bocho es una cabeza. Utilizamos eso en español de Argentina. De una persona que es sabia, decimos, esa persona es un bocho, porque lo asociamos solamente con la cabeza, como que dejamos de lado todo lo que sigue después del cuerpo. Perdimos de vista su tórax, su corazón, perdimos de vista toda su funcionalidad, sus manos, su expresión, perdimos de vista su caminar, su andar en la vida. Es tan importante eso, dice el Ibn Ezra, que no se dedique a ello con exclusividad para que así le dé a su cuerpo la porción que le corresponde para que pueda vivir, dice Ibn Ezra. En otras palabras, dice Rabederi Zatzal, el judaísmo no acepta ninguna dicotomía con respecto a la esencia del ser humano. Si bien la sabiduría da sentido a nuestra vida, no debemos incurrir en el desprecio o la desatención de nuestro cuerpo físico. Interesante, ya que eso sería atentar contra la idea de la creación. Benishmarten meod benafshotehem, nos dice Dios en su Torah, cuidaréis mucho vuestras vidas. Y la vida significa no la vida espiritual nada más, ya que eso sería atentar contra la idea de la creación. Empero, no hay que confundir fuerza con sabiduría. Lo hablamos hace un ratito. Pues esta última, la fuerza, es la que controlará los impulsos de nuestro físico, haciéndolo regresar a un punto de equilibrio. Y esta es la idea de la Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? El arrepentimiento, el regreso o la reversión de nuestros actos. Dice, ni siquiera 10 gobernantes en la metáfora, acordes unánimemente en su voluntad, pueden imponerse a la sabiduría del individuo, pues esta es más fuerte, la sabiduría, por ser autónoma y no heterónoma. La sabiduría como esencia del ser es una partícula implantada en nosotros. ¿Por quién? Por Hashem, por nuestro Creador. Por lo tanto, debe iniciarse en la reverencia a Él. Por eso el que estudia, venera. Reshit Chochmah, por último nos dice el rey David en su libro de Teilim, Reshit Chochmah, Irat Hashem. El principio de la sabiduría es la veneración, el temor a Dios. Qué importante, ¿no es cierto? Qué trascendente. De repente estamos en ese punto de inflexión y de comparación con respecto a el sabio. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando obviamente de una condición natural que ha plantado, que ha implantado el Todopoderoso en nosotros. Bonito este comienzo de el final del capítulo 7. Y aquí viene el rey Shlomo a darnos con una medida que si no lo decía él, no nos animaríamos a decirlo. Dice el rey Shlomo, versículo 20, Ki Adam ein tzadik ba'aretz, pues hombre no hay justo en la tierra. Es decir, no hay hombre justo en la tierra, así dice el rey Shlomo,
asher ya'aseh hatov velo yehid, que haga el bien y que no haya de errar. Vaya afirmación. Yo pienso que nadie se hubiera animado a decir. Quiere decir, Adam ein tzadik ba'al. No hay justo, hombre justo en la tierra, que haga el bien y que no peque. ¿A dónde me estás llevando? Por lo tanto, el rey Shlomo está trayendo una viejísima discusión entre los profetas, entre todo lo que representa la sabiduría del libro de los profetas, de los Nevi'im, de nuestro Tanaj, que dicen Tzadik Barralo, el justo al que le va mal, y Rasha Betoblo, y el malvado al que le va bien. ¿Cómo se entiende esta realidad? Cuando todos esperábamos que al justo le vaya bien y al malvado le vaya mal. Entonces dice el rey Shlomo, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que no peque. Porque nosotros debemos entender que a veces existe que el tzadik, Obed Betzidko, se pierde en su propia justicia. ¿Y por qué no se salva por su justicia? ¿Por qué no se salva por su sabiduría? Y por lo tanto, Coelet dice que no existe un hombre completamente íntegro aquí, debajo de en la tierra, mejor dicho, que haga solamente el bien y que si se pasa inadvertido su transgresión que hizo, será castigado por esa transgresión. Veamos lo que nos dice el Rabbi de no hay hombre, pues hombre no hay justo en la tierra que haga el bien y que no haya de mal. El Rabbi Deritz quiso traducir esto en forma literal, que Adam en tzadik ba'ar, pues hombre no hay justo en la tierra. Y está muy bien la traducción, yo no la vengo jamás a criticar, siempre aprendimos de él una excelencia en cuanto a lo que es la traducción. Dice Rabbi Deritz, este versículo encierra, dice aquí, Mauta Yadut, la esencia del judaísmo, al definir la esencia del ser humano. Si querían saber algo, si quieren aprender qué significa la esencia del judaísmo, hay un libro que escribió un rabino americano llamado Beck, Leo Beck, creo que era sobreviviente de la Shoah, que escribió algo muy bonito sobre la esencia del judaísmo. Pero no puso este epítome, este texto como central. Lo cita aquí el Rabbi Deri a Rabbi Yitzhak Arama, Baal Akedat Yitzhak. Rabbi Yitzhak Arama, en su comentario al libro de Génesis, dice que el ser humano creado por Dios, al estar situado en la tierra, se encuentra ante la posibilidad del acto incontrolado, gestado en su voluntad. Acto incontrolado significa acto que está promovido por sus impulsos y no por su razón. Y eso es gestado en su voluntad. La voluntad que hace, como estamos estudiando los días viernes, por vuelve, que para poder alcanzar el conocimiento, la persona a veces tiene que actuar como primera medida en contra de su voluntad. Y eso es retener eventualmente todo lo que lo hostiga y lo lleva a actuar eventualmente de esa manera descontrolada. Pero Dios, dice Rabbi Hakarama, lo ha dotado de raciocinio que controlará a su voluntad. Resultará de ello la buena elección, la elección del bien. Pero a veces el ser humano se equivoca en su elección y de ello resulta un error, que no es la elección del mal, sino más bien el resultado negativo de una elección errónea. En otras palabras, agrega Rabbi Hakarama, el ser humano nunca elige el mal. Miren qué interesante lo que dice este sabio medieval, ya que esto sería ilógico e irracional. Solo el reino animal carece de la posibilidad de elección. Por lo tanto, dice Coelet, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien todo el tiempo y que no cometa error jamás. A lo que comenta Rashbam,
que es el nieto de Rashid, que el justo sabio debe cuidarse sobremanera para no caer en el acto del mal posible. La sabiduría reduce esa probabilidad, pero no puede eliminar la posibilidad. Qué bonito. Así dice esto, lo dice Ravederi. La sabiduría reduce la probabilidad, pero no puede eliminarla. Y entonces aquí nosotros entendemos que la esencia del judaísmo, obviamente, esta esencia del judaísmo es, ante todo, ser falible. Ser falible significa que eventualmente nosotros debemos procurar alcanzar un nivel de Shlemut. Shlemut significa de completitud, de integridad. Y cuando hablamos de completitud y de integridad, estamos hablando de poder contener dentro de nosotros lo bueno como lo malo. Pero por sobre todas las cosas, lo que pueda exponerse de nosotros es lo bueno. Al final de cuentas, don Itzhak Abarbanel, cuando nos ilumina pensando en qué es un tzadik y qué es un rasha, don Itzhak Abarbanel dice que un tzadik es aquella persona que tiene en su haber más cosas buenas que malas. No más. 51% de buena y 49% de mala. Eso también es un tzadik. Y una persona mala es al revés. Tiene en su haber más cosas malas que buenas. La realidad es que uno y otro están en condiciones de poder cambiar su realidad en forma inmediata. Una acción va a poder llevar a equilibrar a la persona y una acción positiva más lo va a llevar a cambiar definitivamente su rumbo. Y todo depende de nuestra voluntad. Y esa voluntad tiene que estar ejercitada ante todo porque por nuestra razón. Eso es muy importante y eso es vital para que nosotros podamos, como pequeños seres humanos, dedicarnos a saber que eh, eh, no hace falta ser perfecto. Akadosh Baruj Hu no quiere seres perfectos, no quiere robots, tal vez, me animo a decir. Quiere que aún podamos superar la barrera o el fracaso del pecado. El ejemplo básico está en el libro, en el Humash que acabamos de finalizar el pasado de Shabbat. El primer hombre en sentir el fracaso, la pesadumbre del fracaso, del no ser elegido, no queda fuera del espacio contenedor de Dios. Akadosh Baruj Hu se dirige a Caín. Lama naflu paneja. ¿Por qué tu rostro ha decaído? Aló inteitiv sed. Si tú vas a leheitiv, si vas a poder mejorar sensiblemente toda tu proyección, todo tu ser, solamente leheitiv. Esto salió mal. Busquemos ahora el otro camino, aquel que te puede llevar a lo bueno. Aló im teitiv, te dice Dios a Caín, si vas a poder leheitiv, si vas a poder, comillas, mejorar, sed, lo vas a poder, ¿qué? Cargar a cuestas. Poder yo soportar mi fracaso. Porque lo que nos pasa cuando fracasamos en algo, el fracaso nuestro es por la culpa del otro. Yo nunca aprendí a sobrellevar mi fracaso y por eso lo deposito en el otro lado. Si fue un examen, si fue un trabajo, si fue lo que fuese. Aló im taitiv se'eh. Kadosh Baruj Hu, utilizando el recurso básico de lo que representa el ser humano frente a lo que es tu mundo, te dice, mira, lo importante es sobrellevar aquello que tú sentiste como fracaso. Pero si definitivamente no vas a cambiar para bien tu percepción del error, del fracaso, la peta hatatrobe. ¿Sabes qué? A la puerta
te está esperando el pecado. No en la puerta de tu casa, en la puerta de la vida. Todas las puertas que tú abras en la vida, ahí te está esperando el fracaso, que lo llama hatat, el pecado. Eléjate shukato. Y el pecado, el fracaso, te desea a ti con todo su ser, que existiría el ser para el pecado. El pecado le dice a Caín, Beata, Timshol bo, pero tú tenés que gobernarlo, tenés que dominarlo, actuar de acuerdo a lo que fuiste creado, con tu razón, con tu ser racional. Vaya, qué escenario tan impactante que me está dando el Bereshit desde otra lectura. Pues hombre, no es justo en la tierra que haga el bien y que no haya verdad. ¿Acaso podríamos imaginar a un David Amelech como un ser inmaculado? No, esa es la esencia del judaísmo. Cita aquí Rabbi Hakarama. Esa es la esencia, que es la esencia que yo reconozca que me equivoqué. Hatati Lashem. Lo primero que dijo David, cuando vino Natán a Naví, por lo que había cometido con Bacheva, la esposa de Uriah Hití. Hatati. Lo primero que dijo, no, no es que tardó en reaccionar. No, no, de inmediato. He pecado. Y ese es el hombre justo que imaginábamos. Y ahí está. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que no haya. Gam lejolat devarim asher yedaberu al titen dime. Tampoco dice el versículo 21, a todas las palabras que hayan de hablar, no pongas mientes. No, no le pongas tu corazón, no le prestes atención. Asher lo tishma et abdeja mekaleleja. Dice, y no hayas de oír a tu servidor que te maldiga. ¿Qué significa esto? Tampoco todas las palabras que hayan de hablar no pongas mientes. Aquí incursiona el Kohelet en todo lo que es el Lashon Hara y la Regilut. Regilut es ir hablando mal de una persona por todas partes. Quiere decir, no prestes atención a todo lo que hablan las personas. Tampoco busques saber qué están pensando sobre ti. Dice, ¿por qué? Dice, Asher Yedaberu, Altiten Elibej. Todo lo que están diciendo, no prestes atención. Porque finalmente dice, Etabdeja Mekareleja. Dice, porque si tú quieres saber definitivamente lo que dicen las personas que van llevando las palabras de un lado al otro, finalmente vas a entender que también tu siervo, tu servidor, aquel que es fiel, ¿no es cierto? Aquel que es tu siervo y que te respeta porque te tiene mucho temor, te desprecia cuando no está ante tu presencia. Y cuanto mucho más las personas que no están bajo tu poder o tu dominio, porque así explican los comentaristas en general, es la naturaleza del ser humano. Y tú tampoco sos diferente a todos ellos. Y por lo tanto, tampoco tú quedas eximido de todo desprecio por los demás. ¿Cuánta verdad me está diciendo Joel en este comienzo de semana? ¿No? ¿Cuánto tengo que ver? ¿Cuánto tengo que observar de todo aquello que está aconteciendo conmigo, no solamente con el afuera? Dice el Rab, este versículo le dice al sabio, si quieres hallar quietud, no prestes atención a todas las palabras de las personas. Y aún si alguien te maldijere, y aún si fuese tu esclavo, si vas a prestar atención a sus palabras, te vas a enfurecer y se va a oscurecer la luz de la sabiduría del alma. Este es el Ibn Ezra, para que lo conozcan. Este es el Ibn Ezra. Nadie como él podría explicar esto, que siempre estuvo en la boca de los demás, fustigado, hostilizado, un hombre muy humilde, muy pobre,
sin embargo, que buscaba ganar sustento en cada una de las comunidades y lugares donde iba. Una vida muy compleja. En otras palabras, dice Rabbi Deri Zatzal, el rumor negativo acerca de tu persona seguramente es propalado por tu amigo y a veces por tu esclavo. O sea, el hombre que está en deuda contigo por haber recibido de ti atenciones y bondad. Esa ingratitud te manifiesta no debe hacerte perder, como dice Ibn Ezra, la luz de tu sabiduría, la sabiduría del alma, tu equilibrio emocional. En palabras sublimes y poéticas, Rey David, el salmista, ha eternizado esta idea. Leemos en Salmos 41:10, aún el hombre que compartía conmigo mi paz, Ish Shelomi, en quien yo había confiado, el que come mi pan, levantó arteramente por sobre mí su calcañar. Vaya, este es David. Con dolor está diciendo este versículo del Tehilim 41:10, en donde obviamente creo cada uno de nosotros aprende una lección más. Dice el versículo con mucha fuerza, 10, Gam ish shelomi, así el hombre que compartía conmigo mi paz. Gam ish shelomi, asher batachti bo, que yo había creído, confiado en él. Ogel lachmi, que come mi pan. Igdil alay aker, se levantó arteramente sobre mí con su calcañar. Recuerden que el aker, como el nombre de Jacob, es lo que Esaú entendía. ¿Por qué lo llamaron Jacob? Recuerdan, al que encará llamó Jacob. Por eso se llamó su nombre Jacob, Yaakveni Zepamay. O sea, se levantó arteramente conmigo, con su calcañar, Yaakveni. Vaya que es difícil la vida, y este versículo obviamente lo expresa en forma totalizadora. El comentarista Seforno, Rabbi Obadiah Seforno, dice que cuando tu esclavo te maldice, lo hace acosado por su sufrimiento y su estado de sumisión. Por eso no debes enojarte por esas actitudes instintivas de la persona. O sea, hay cosas que la persona que es sabia debe comprender. Y a veces el silencio es el pan más recomendable. Dice el versículo 22, Kigam peamim rabot yadali beja, ya que muchas veces has sabido tu corazón, asher gam ata kilal tajerim, lo que tú también has maldecido a otros. O sea, en última instancia, estás mirando para afuera, pero qué bueno sería esa mirada interior. ¿Cuántas veces tú pensaste mal de nosotros o has maldecido a los otros? Pregunta el poeta. Y Ezra comenta al respecto. No prestes atención a quienes te difaman, calumnian, porque seguramente has de saber que tú también hiciste lo mismo con otros, ya sea con tus palabras o con tus pensamientos. Seforno agrega, y tú también lo hiciste incitado por tus instintos, tanto como lo ha hecho tu servidor, por ello has de reconocer que no es conveniente. Entonces, a veces, cuando un libro nos pone en nuestro lugar, uno quisiera ya dejar de leer el libro, u otros, vuestro servidor, quisiera seguir leyéndolo para poder entender dónde está el punto que yo puedo cambiar. Y yo puedo cambiar de mí cuando puedo ver. Hablaba al principio del show, hace más de media hora. Hablaba al principio de cuántas cosas pueden estar retenidas por mí. Y eso me hace una persona de otro tipo de valores. Y llegamos ya a los últimos versículos. Vamos a ver si podemos llegar. Dice el versículo 23, Kolzot nisiti bajochma. Todo esto he experimentado con la sabiduría. Amarti, pensé, Ejkama, veir de Dije, voy a ser sabio. Pero ella,
está lejana de mí. Lo está diciendo Shlomo. Todo lo que dije anteriormente, todo lo que les vengo diciendo, o todo lo que les voy a decir ahora, tal vez, como dice Rashi, todo lo que voy a decir en los versículos hacia abajo ahora, así lo explica Rashi. Jordan y Siti bajo Jumá. Lo intenté, lo probé, me puse a prueba, como la prueba existe a nivel bíblico, porque Kadosh Baruj Hu no es que quiere disfrutar de la prueba del hombre, sino que quiere que el hombre sometido a prueba la supere. Bajo Jumá, en esa sabiduría que a veces nos queda muy oculta de nuestros ojos. Y pensé para mis adentros, pensé para mi corazón, escama, quiero adquirir la sabiduría. Quiere decir escama, liot jajam, ser sabio. Veí, pero la jojma, rejocam y ven. Cuanto más intenté averiguar, no llegué, no pude llegar, sino que el jacor quiere decir todo esto que investigar la sabiduría, escama, jacor, que es la jacor, que es investigar, inquirir, meterme bien, bien, bien profundamente. La palabra, el verbo jacor, investigar, profundizar, son las mismas letras de Rajó, más lejos todavía. A veces cuando uno piensa de que está llegando al meollo de la cosa, ahí es cuando está más lejos de la cosa. Dice Rabederi, citando a Ibn Ezra, todo lo que te dije, lo he, no lo ve, experimentado a través de la sabiduría, pero cuando pretendí ser más sabio aún, descubrí que esto es una cosa muy alejada, Rajó. Y eso es lo que dice el versículo 16. Por eso dijo, Altei Jajam, podcast, no seas, Altei Tzadik, no seas tan justo, pues la esencia de lo que ya ha sido está muy distante, para que el hombre lo aprenda y además es profundo, muy profundo. Quiere decir, aquello que está lejos de la persona sigue siendo profundo. Y dice el versículo 24, Rajok Mashaya, lejano está lo que ha sido. Be'amok Amok mi Insael. Y profundo, profundo, ¿quién lo habrá de allá? Dice, lejano está lo que ya ha sido. Quiere decir, Rajok Mashaya, si yo tengo que inquirir lo que ha sido el mundo desde su fundación, no lo voy a poder llegar a hacer nunca. Lejano está. Dice Rab, esto quiere decir que lo que ha sido es solamente lejano, mientras que lo que no ha ocurrido todavía y el hombre podría inquirir hasta hallarlo, es un tema profundo, sobremanera, como leemos en Proverbios, Mishlei 25. Cual aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero un hombre de entendimiento habrá de sacar el agua del pozo. Maravilloso. Esto se aplica a Yehudá, cuando hace 2 semanas atrás sacaba a Yosef de su lugar, cual aguas profundas que Maima Mukim, Atzat Lev Aish, y un hombre de entendimiento, Ish Tebunot, y Belena, habrá de sacar ese agua del pozo. Pero hay que ser Ish Tebunot, hay que ser una persona con sabiduría. Aparentemente este comentarista quiere distinguir entre lo distante en la superficie, o sea, la historia ya transcurrida que está solamente distante, y la profundidad que la investigación tiene que alcanzar para descubrir aquellas cosas que todavía no han ocurrido. Según el autor del libro de Mishlei, Proverbios, esto no se logra mediante la jojoma sabiduría, sino por medio del entendimiento, de la tebuna, ishtebunot. Ravederi dice, en mi opinión, el entendimiento incluye considerar al ser humano como tal, de manera de no convertirlo en una curiosidad científica, solo para ser estudiado. Por otra parte, tanto Rashi como Seforno interpretan que este versículo hace referencia a la obra de la creación, como les dije, lo que ha sido hace tanto tiempo, sobre la que según Rashi, basado en fuentes talmúdicas, la persona no está autorizada a cuestionarse diciendo, ¿qué es esto que hay arriba y qué es esto que hay abajo?
qué es lo que hay hacia adelante y qué es lo que hay. O sea, esa es la posición de los Jajamim, eventualmente, que nos invitaron una vez más hacia ese punto, pero no de sentirnos limitados, saber que somos limitados. El ser humano está limitado, independientemente de todo lo que nosotros podamos eventualmente acercar sobre nuestra vida. Estos son estos pequeños, grandes pesukim del Coelet, que a mí personalmente me hacen sentir que qué bueno que somos seres humanos, porque por lo menos podemos generar un espacio de cambio, un espacio significativo de cambio. Nos quedan todavía 5 versículos, porque la profundidad del Coelet no nos permite pasarlos tan rápido para concluir este capítulo 7 y poder ingresar ya en la recta final del libro de Coelet. No sin antes dedicar nuestro Sheur en este día tan particular de Ilun Nishmat, la elevación del alma de un querido amigo que se fue muy temprano de la vida, compañero de camino en nuestra Keilah Torah de Jaim, amigo de muchos amigos, pero fundamentalmente un hombre de bien, Ishtov, como la familia Cherkansky querida lo mencionó en la dedicación de sus libros. Estoy hablando de Miguel Ashkenazi, Mijael Ben Tzvi de Malta, Nishmato Tzerulavitz Rahaim, que se fue muy prematuramente de la vida, en silencio, en pocos días, y que, bueno, los motivos están en el cielo, los motivos no están aquí en la tierra. Aquí se pueden explicar muchísimos motivos, solamente físicos, pero allí, si queremos saber la verdad, allí está. Y allí descansa, en ese lugar y en el corazón de cada uno de nosotros, y también entre las letras de un Sefer Torah, que tuvimos el zehut, el mérito, gracias a él, de poder donar toda la comunidad a la que la Torah de Jaime. Para que sepamos de que los seres humanos son ese tesoro único que representan esas letras sagradas con las cuales se conforma el Aleph Bet de la existencia humana. Akadosh Baruj Hu nos regaló esas letras para que podamos conjugarlas y cuando las podemos leer, aprender y aprender para nosotros el camino de la vida. Muchas gracias, que los recordemos por muchos y muchos años. Y gracias a ustedes por estar con nosotros cada tiempo de estudiar las Megilot. En este caso, Megilat Coelet. Que tengamos buena semana. Besorot Tovot, Yeshurot, Benehamot. Quiera Dios hacernos a noticiar de noticias positivas, buenas, de las mejores, para que sepamos solamente de tiempos de bondad, tiempos de regresos y tiempos de curación. Gracias, buena semana, gracias por acompañarnos. Que estemos muy, muy bien. Gracias, muchas gracias. Amén. Amén. Nishma Tov, Yitzhak, Tula, Yitzhak. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos.